A todas y todos. Y bueno, voy a hablar un poco de la imputación objetiva en derecho penal económico. Si uno toma cualquier manual de derecho penal económico alemán, por ejemplo, uno va a apreciar que cuando se habla de la imputación objetiva en este ámbito, el primer tema al cual se alude es el de la causalidad. Siempre es un tema presente históricamente, además en Alemania, por casos emblemáticos como el del spray para cueros, en España con el caso del aceite de colza, y siempre tiene que ver con la puesta en circulación, o mejor dicho, la mayoría de las veces tiene que ver con la puesta en circulación de productos defectuosos, que en esos casos fue muy complicado o no se pudo determinar cuál fue la relación causal entre la puesta en circulación del producto y la lesión a la salud, a la vida que produjo el mismo. Entonces, allí se han tratado de crear unos criterios, sobre todo cuando, como son casos que ocurren por primera vez, son casos extraños, casos raros, es muy complicado determinar en esos supuestos una ley causal natural general previa. Esto es interesante, porque es lo que ocurre, por decir un caso fácil. Un sujeto toma un arma y dispara a la cabeza de la víctima. Entonces lleva el cadáver ahí a la medicatura forense, se hace la autopsia y lo que va a hacer el médico forense es subsumir ese caso que tiene ante él, ese hecho, en una ley causal natural previa, que ya ha determinado que un disparo en la cabeza con pérdida de la masa encefálica en tanto por ciento causa la muerte. Y determina naturalmente o desde el punto de vista causal natural dicha relación entre la conducta y el resultado. Pues bien, eso a veces, en estos casos de responsabilidad por el producto, muchas veces es complicado determinar cómo fue que el producto produjo las lesiones. La lesión a la vida, la lesión a la integridad física. Y el criterio que ha utilizado, o sea, hay una serie de autores que dice que si no se puede determinar la relación causal en virtud del principio del indubio pro reo, hay que absolver. Es decir, necesariamente habría que descartar cualquier responsabilidad penal. Sin embargo, desde el caso del líder spray en Alemania, el spray para cueros, ahí se llegó a la conclusión de que había que flexibilizar el modo de determinar la causalidad en esos casos de puesta en circulación de productos defectuosos. ¿Para qué? Para poder lograr una efectiva responsabilidad penal. Es decir, son casos además escandalosos, como el del aceite de colza. El aceite de colza era en el caso en España, por allá a finales de los años 70, comienzo de los 80, el aceite de colza estaba prohibido para el consumo humano, para que las personas, los consumidores, compraran aceite de oliva, es decir, una medida proteccionista para obligar al consumidor a comprar aceite de oliva. Y el aceite de colza era más barato y no estaba permitida su consumo. Se podía utilizar el aceite de colza para fines industriales. Un grupo de productores se les ocurrió importar aceite de colza de Francia para fines industriales. Pero el fin real no era ese. El fin era después naturalizar el aceite. Es decir, ¿qué ocurría? Que cuando era para fines industriales, al aceite de colza se le agregaba un componente químico que impedía su consumo humano. Es como el alcohol que venden en las farmacias, el alcohol isopropílico. Es alcohol, pero tiene componentes para evitar su consumo. Es decir, que no se puede hacer licor a través de ese alcohol. Bueno, algo así era con el aceite de colza. Y estos productores llegaron a la conclusión de que si ellos hervían, o sea, sometían el aceite de colza a un determinado procedimiento, podían quitarle los componentes químicos,
naturalizarlo, para decirlo de alguna manera, y venderlo para el consumo humano. Y así lo hicieron. Lo vendieron después en mercados ahí, mercados urbanos, etcétera. Y mucha gente que compró ese aceite de colza, que repito, era mucho más barato que el aceite de oliva, sufrieron daños en la salud, muertes, es decir, fue un desastre aquello. Ahí nunca se pudo determinar qué fue lo que ocurrió, nunca se pudo determinar qué fue lo que produjo ese resultado, cómo funcionó eso. No es como el caso que les dije al comienzo del disparo en la cabeza, que ahí sí es sencillo concluir, bueno, que el disparo, la entrada del proyectil y su explosión en la cabeza del ser humano produce la muerte. O con bastante frecuencia puede producir la muerte. Bueno, aquí no se pudo determinar eso y, claro, incluso se absolvió a los productores, precisamente porque, bueno, era un tipo culposo y no había causalidad, entonces no había resultado, entonces la cosa se enredó. Y allí, cuando llega al Tribunal Supremo una famosa sentencia, ponencia del destacado penalista Enrique Bacigalupo, determinó la condena, además por dolo eventual, y en vez de hablar de relación de causalidad, se habló de probabilidad. Eso venía del caso alemán, del caso que les mencioné hace un momento del spray para cueros, del leather spray. Ahí se determinó ciertamente que hay que flexibilizar la causalidad en este tipo de casos y utilizar el argumento de la probabilidad. Probabilidad significa, mire, si 300 personas consumen un producto y 160 de ellos sufren una intoxicación, lo más probable es que haya sido el producto. Fíjense que no se sabe realmente cómo ocurrió, pero se recurre a la probabilidad. Pero no solo la probabilidad. En el caso del spray para cuero, lo que se determinó en esa desformalización de la relación causal, la probabilidad de que ese spray había producido en ese caso determinadas reacciones en el sistema respiratorio de los que lo usaron. Y entonces se dijo que algo parecido a lo que les expliqué hace un momento. O sea, mire, si 300 utilizaron ese spray y hay 150, la mitad, que resultó con una afección respiratoria, lo más probable es que haya sido el uso del producto. Siempre y cuando, dice la sentencia, el leather spray, siempre y cuando pueda descartarse alguna otra causa. Esto es interesante porque es lo que copia después la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español en el año 92. Aquí, a ver si puedo verlo por acá en el computador, aquí, a ver, buscar el párrafo, aquí está. Expresamente dice, se debe considerar que existe una ley causal natural cuando, comprobado un hecho en un número muy considerable de casos similares, algo así como que los dije, mire, si 300 consumieron el aceite de colza y tenemos a 200 intoxicados con problemas, parece que hay una probabilidad de que fue el aceite. Entonces, comprobado un hecho en un número muy considerable de casos similares, sea posible descartar que el suceso haya sido producido por otras causas, entonces tales condiciones son suficientes para garantizar una decisión racional del caso desde el punto de vista del derecho penal, es decir, que hay causalidad, probabilidad y que se pueda descartar otra causa. En Chile hay un caso, voy a hacer alusión a algunas cuestiones de la legislación chilena que también son aplicables a cualquier país latinoamericano, a Venezuela también, sin ningún problema. En Chile se planteó un caso similar con un alimento, un sustitutivo alimenticio, ADN, enteral ADN, que tenía, o que personas que no podían alimentarse normalmente, utilizaban o comían a través de ese alimento enteral ADN, pero tenía una baja, es decir, tenía una baja cantidad de potasio, por tanto no hacía efecto. Y varias personas resultaron, niños sobre todo, afectados por el consumo de este alimento sustitutivo. ¿Qué pasó? Que no se pudo condenar a los productores porque no se podía descartar otra causa.
habían problemas de anemia previa, es decir, en las personas afectadas, que llevaba a la conclusión de que puede haber una causa que haya producido la lesión a la salud. Entonces, eso es la cara opuesta de lo que les dije del criterio del spray para cuero del Tribunal Supremo Alemán, que después aplicó, por ejemplo, en España, el Tribunal Supremo Español en el caso del aceite de colza, y que en Chile también, en ese caso, el alimento integral ADN se aplicó. En Venezuela hubo un caso famoso de Ford Firestone también, con el diseño de la camioneta Explorer que a determinada velocidad se volteaba porque el caucho no aguantaba, se reventaba y todo. Había problemas ahí de diseño. Esos son casos, repito, de responsabilidad por puesta en circulación del producto defectuoso, de productos defectuosos que siempre plantean problemas causales. Y la forma entonces de que ha ido utilizando la jurisprudencia comparada para solucionar esos casos donde no se puede determinar la causalidad, igual a como les dije del disparo en la cabeza, o que una persona consume un determinado alimento y muere porque se descubre que el alimento estaba descompuesto y tenía tal cuestión que produjo la muerte. Bueno, eso es muy sencillo ahí determinar la causalidad. Pero en estos casos, además con daños masivos, como el del aceite de colza, como el del medicamento Contergan también en Alemania, ha llevado a la flexibilización de la determinación causal y por lo tanto a utilizar este sistema. Mire, probabilidad, muchos casos similares, con síntomas similares, y se puede descartar cualquier otra causa. Es decir, esas personas que resultaron afectadas por el aceite de colza no consumieron todas otra cosa que haya podido sembrar la duda sobre la causa de las lesiones a la salud. Entonces se descarta alguna causa alternativa. Y ese es el sistema que se utiliza para la causalidad por el producto. Este entonces es, de cierta forma, la introducción a lo que voy a exponer a continuación, porque esto como tal no es un problema de imputación objetiva, sino de relación de causalidad. Pero, repito, en cualquier manual alemán, cualquier manual de derecho penal económico moderno, cuando se habla de imputación objetiva en el ámbito del derecho penal económico, se centran en esto, en la causalidad por puesta en circulación de productos defectuosos. Sin embargo, voy a ver si puedo compartir acá, a ver, sí. Sin embargo, se puede plantear el problema de la imputación objetiva en sentido estricto en el ámbito del derecho penal económico. Es decir, hay un sector de la doctrina que considera que todo en la teoría del delito es imputación objetiva. No, pero eso yo creo que no es correcto, porque si restringimos la imputación objetiva a determinada clase de delitos de atribución de un resultado en base a unos criterios que se han ido consolidando, podemos hablar de la imputación objetiva en sentido estricto. Y ahí en el ámbito del derecho penal económico se habla entonces de la conducta que infringe un deber, la conducta que crea un riesgo, la conducta que es peligrosa desde un punto de vista ex ante. Todo eso se toma en cuenta para hablar de los criterios de imputación objetiva en general, pero también en el ámbito del derecho penal económico. Y es interesante porque en el ámbito del derecho penal económico, si lo primero que hay que determinar es si la conducta del agente económico infringió alguna norma, bueno, ¿qué norma infringió? Porque hay muchas normas extrapenales acá. Hay intervención del Estado, hay normas administrativas, hay normas que proceden de entes privados. Después voy a hacer alusión a un ejemplo. Entonces, eso tiene una relevancia para atribuir la responsabilidad, para imputar un hecho delictivo al autor. Después también hay supuestos en los cuales, en el ámbito del ejercicio de la libertad económica, se plantean problemas sobre riesgos, sobre hechos tolerados socialmente, adecuados socialmente. Y además, en el ámbito del derecho penal económico, hay muchos delitos que no son de resultado, es decir, que no hace falta lesionar un bien jurídico para responder penalmente, sino basta un peligro. Incluso
Basta un peligro abstracto, ni siquiera que el peligro realmente exista. Entonces ahí también la imputación objetiva tiene mucho que decir. Pues bien, ahí ven un primer criterio, la llamada conducta desaprobada, la conducta prohibida desaprobada penalmente. Y aquí viene lo del valor de las normas extrapenales, es decir, para crear un riesgo jurídicamente, desde el punto de vista penal relevante, tiene que haberse infringido una norma jurídica. Pero en este ámbito hay muchas normas administrativas y técnicas que son propias de las relaciones económicas. Hay actos administrativos que tienen que ser acatados, por ejemplo, por los empresarios, por los productores, por los corredores de bolsa, por decir algo, por los contribuyentes también. Y hay reglas técnicas que emanan de entes privados. Por ejemplo, en el ámbito contable, ahí lo pueden ver en la presentación, hay unas reglas, fíjense, de la International Financial Reporting Standard, que se aplica a la contabilidad de las empresas. Esas no son normas emanadas del Estado, sino son privadas, son de determinados entes privados o semiprivados. Es como las reglas deportivas. En el ámbito del deporte, las reglas que rigen, por ejemplo, el boxeo o el fútbol o el béisbol, son normas que proceden de ámbitos privados. Entonces, ¿qué pasa si un empresario, si un agente económico infringe una norma de este tipo y crea un riesgo? Reglas provenientes de entes privados o de la administración pública. Cuando se trata de normas que proceden de la administración pública, se considera que es un indicio de que hay una conducta prohibida. ¿Por qué un indicio? Porque el Estado puede exigir deberes adicionales para determinar la relevancia de esa infracción. Es decir, no basta solamente infringir la norma de tránsito, por ejemplo, cuando voy conduciendo, el reglamento de la ley de tránsito en Venezuela, por colocar un ejemplo, no basta, sino que también el juez puede determinar si había un deber adicional propio de la actividad. Mire, aunque usted cumplió la norma de tránsito, bueno, infringió la norma de tránsito, pero eso no quiere decir que usted responda penalmente, que se le impute. Un ejemplo claro, si voy en Caracas, por ejemplo, por la avenida Urdaneta a 180 kilómetros por hora, a gran velocidad, y en una esquina hay un suicida y se lanza y no puedo evitar atropellarlo, lo atropello y muere. Claro, yo infringí una norma de tránsito, ciertamente, y eso es un indicio de que mi conducta estaba prohibida. Pero ese hecho no se me imputa, esa muerte. Se le imputa a la propia víctima. Es decir, el suicida tomó ese riesgo y se quitó la vida con eso, con un riesgo ajeno. Entonces, eso rompe la imputación. Aunque el conductor del vehículo, del carro, haya creado el riesgo, haya causado la muerte, sin embargo, no se le imputa. No se le imputa porque hay conducta de la propia víctima. Pero ciertamente la infracción a la norma administrativa, en este caso, al reglamento de la ley de tránsito, que obliga a una determinada velocidad en determinadas avenidas, etcétera, es un indicio para considerar que la conducta está prohibida. Pero no basta. Eso con relación a las normas estatales. Pero ¿qué pasa con las normas privadas? Yo creo que lo mismo también. El que infringe las normas de contabilidad, entonces lleva mal la contabilidad de la empresa y eso acarrea una infracción tributaria o un delito tributario. Entonces, eso es un indicio, repito, de que hay una conducta penalmente prohibida, pero hay que también el juez puede agregar algo más para ver si hay un riesgo jurídicamente relevante desde el punto de vista de la imputación objetiva. Esto nos lleva también al problema, como el ejemplo que les dije del carro y el suicida, pero en el ámbito del derecho penal económico. Esto nos lleva también al problema contrario. ¿Qué pasa si el agente económico cumple la norma extrapenal, por ejemplo, la norma de derecho administrativo, que le obliga, por ejemplo, en el ámbito de la contaminación ambiental a poder realizar vertidos tóxicos hasta una determinada cantidad de centímetros cúbicos? No es que se prohíbe la contaminación totalmente, sino que, mire, usted puede siempre y cuando
no infrinja este límite. O que se infringe, que se infringe o se cumple la norma de contabilidad. Esto es interesante, repito, cuando se acata la regla técnica, la norma extrapenal, pero igual se produce un daño. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque la regla técnica puede estar desfasada. Eso ocurre mucho con los reglamentos del Estado, que puede ser que esté desfasada y aun cuando yo la cumpla como agente empresarial, como agente económico, sin embargo, no voy a evitar la contaminación ambiental. Y es culpa del Estado, que no ha actualizado la norma administrativa. O, por ejemplo, cuando la norma de tránsito terrestre en materia vehicular, para que se entienda incluso más fácil, también está desfasada. Y por lo tanto yo la cumplo, pero no puedo evitar el resultado. También en el ámbito de la responsabilidad por el producto. Hay un caso muy interesante en Alemania, en este ámbito de puesta en circulación también, o mejor dicho, de utilización de productos defectuosos. Es un caso de comienzo del siglo XX, conocido como el caso de los pelos de cabra o de la fábrica de pinceles. Ahí había un dueño de una fábrica que creaba pinceles, o sea, para pintar, y las cerdas, la punta del pincel la hacía con pelos de cabras chinas. Es decir, él importaba los pelos de cabras chinas para hacer la punta del pincel. Y había un reglamento que le obligaba a desinfectar ese material. Él tenía que desinfectar ese material antes de dárselo a las trabajadoras, porque tenía puras empleadas esa fábrica, antes de darle a las trabajadoras ese material para elaborar el pincel. Este sujeto no desinfectó el material, pero había un reglamento que lo obligaba. Y además el reglamento tenía el procedimiento de desinfección. Y él no aplicó el procedimiento, le dio el material a las trabajadoras lo utilizaron y resultaron algunas fallecieron. ¿Por qué? Porque en el material, en los pelos de cabra, había algo que se llama bacilo de carbunco, que al entrar en contacto con el ser humano producía la muerte. Y eso ocurrió. Claro, lo que uno piensa automáticamente es decir, no, mire, responde penalmente porque no cumplió las normas de cuidado, él tenía que desinfectar el material y no lo hizo. Y obviamente en esos casos no se hace para ahorrar costos. Es como cuando se ahorra en seguridad, en determinadas actividades, y entonces la empresa ahorra en seguridad. Pues bien, en ese caso se probó que aun cuando el dueño de la fábrica hubiese desinfectado el material, era imposible aislar el bacilo de carbunco, no se podía eliminar. ¿Por qué? Porque se nota que el proceso de desinfección estaba desfasado. Entonces, en ese caso, lo lógico, diría Roxin, es no imputar el resultado. Porque aun cuando él hubiese actuado correctamente, era imposible evitar el resultado. Claro, desde el punto de vista administrativo se le podrá cerrar la fábrica, todo eso, pero él no se le imputa la muerte de las trabajadoras, porque aun cuando él hubiese actuado correctamente, el resultado iba a ser idéntico. Pues bien, fíjense que ahí el reglamento queda desfasado. Estaba desfasado. Imagínense que él lo hubiese cumplido, que es el caso que yo quiero mencionar, y el resultado ocurre igual. ¿Se le puede imputar ese resultado al autor? No. O sea, no se le puede atribuir el resultado lesivo, la muerte, las lesiones, salvo que el productor, el fabricante, tenga un conocimiento técnico especial. Imagínense que esa fábrica de pinceles hubiese tenido una serie de químicos a su servicio que sabían que el procedimiento de desinfección que obligaba el reglamento era totalmente inocuo, es decir, era inefectivo, no iba a poder desinfectar el material. Pero eso lo sabía la empresa porque tenía unos químicos que habían estudiado eso. Y sin embargo, la empresa dice, bueno, yo no voy a gastar más de la cuenta. Yo me la juego, le doy ese material, desinfecto conforme a lo que dice el reglamento, a sabiendas de que no va a servir, pero yo cumplo la norma. Ahí se imputa, ahí sí.
ahí sí se atribuye porque hay lo que se llama un conocimiento especial del autor. Entonces, yo creo que cuando se cumple un reglamento administrativo o normas extrapenales y el agente económico los cumple, solo se imputa el resultado si el agente sabe que el reglamento no va a poder evitar el resultado. O sea, si tiene un conocimiento especial. Bien, porque repito, como ese ejemplo hipotético que les dije, que tienen unos químicos ahí que ya estudiaron que eso no sirve y que lo hacen, entonces van a utilizar el proceso de desinfección normal, usual, porque eso le implica ahorrar costos, no invertir tanto en desinfección. Yo creo que en un caso así sí se imputa, que es lo que dice el profesor Percy García con relación a este punto. Hay autores, pero yo creo que en general, si no se tiene ese conocimiento especial y la empresa cumple las normas reglamentarias o es decir, extraestatales, como esas normas sobre contabilidad que mencioné antes, basta que las cumpla para que ya el resultado no se les impute, aunque se produzca un resultado dañoso siempre que actúe correctamente, aunque la norma esté desfasada. Es decir, el agente económico no tiene por qué investigar si la norma sigue sirviendo o no sigue sirviendo. Pero si lo hace y tiene un conocimiento especial, ahí sí se le imputa. Yo creo que eso es importante en este ámbito. Bien, eso con relación a la conducta prohibida y el valor de los reglamentos, tanto administrativos como los extraestatales. Después, otro punto interesante en el ámbito de la imputación objetiva se refiere a las conductas profesionales en el ámbito socioeconómico, es decir, conductas que en principio, como dice ahí la lámina, que en principio son neutrales, pero que se pueden utilizar para cometer delitos. Por ejemplo, asesorías especializadas, innovaciones científicas, actos de ingeniería financiera, eso que hacen los despachos de abogados, por ejemplo, que intervienen o pueden intervenir en la comisión de delitos tributarios o financieros, quiebras fraudulentas, por ejemplo, puesta en circulación de productos defectuosos, es decir, volviendo al ejemplo, la empresa sabe que cuando lance ese producto al mercado puede generar daños, pero en principio está cumpliendo con las normas de producción técnicas normales, pero sabe porque tiene un equipo de químicos, tiene un equipo científico, la empresa, que sabe que eso no va a servir, que ese producto es peligroso, pero lo sabe porque invierte en eso, pero el Estado no les obliga tanto. Entonces, esas son conductas, aquí lo importante es qué hacemos con el abogado que asesora, con el químico que dice, mire, esto es peligroso, no sé qué. Aquí la doctrina en general, autores como Tiedemann, como Brettel, sostienen que en principio la conducta profesional es atípica, es decir, es como si dice neutral. Los empresarios o el grupo empresarial le pide ayuda, le pide opinión a los abogados de la empresa sobre una determinada conducta que van a realizar sobre una cuestión tributaria y los abogados dictaminan, dicen lo que puede ocurrir, dicen todo esto y bueno, y sabe que la empresa entonces va a tomar en cuenta su opinión. Ese acto en principio es atípico, pero, ojo, la empresa puede utilizar una opinión jurídica para cometer el delito. Puede decir, bueno, a mí no me obliga tanto, mire, hace falta desinfectar los pelos de cabra con un método, no, mire, porque el reglamento dice tal cosa, eso es suficiente. Ah, bueno, pero entonces yo lo lanzo porque sé que el producto es peligroso, pero como no me obliga la ley a realizar una desinfección más estricta, yo lo lanzo. Pero ojo, los abogados dieron su opinión. En principio, repito, estas conductas profesionales son atípicas. La manera de vincularlas o de hacerlas delictivas, esas conductas más neutrales, es que formen parte del plan delictivo.
Es decir, es un criterio subjetivo el que las hace relevantes penalmente. Es decir, si los abogados de la empresa saben que se está pidiendo esa opinión porque se quiere defraudar al fisco, porque seguramente la opinión va a ser utilizada para la defraudación tributaria, o los químicos saben que les están preguntando porque la empresa quiere ahorrar costos y quiere lanzar el producto, ahí sí puede ser relevante la opinión científica. Es decir, o mejor dicho, la opinión de los especialistas puede ser relevante penalmente y por lo tanto ellos también responder penalmente, bien sea como coautores, bien sea como partícipes, pero también tienen una responsabilidad penal, aún haciendo un acto que en principio es atípico, neutral, como dar su opinión jurídica o dar su opinión científica sobre un hecho. Entonces, ahí también la imputación objetiva tiene mucho que decir. Hay un tercer criterio que se puede aplicar en el ámbito también del derecho penal económico, que es el riesgo adecuado socialmente. Es decir, desde un punto de vista ex ante, es decir, en el momento en que el productor, el agente económico realiza la conducta, no es previsible que pueda realizar o que traiga como consecuencia una lesión de un bien jurídico. Por ejemplo, hay un artículo en Chile 285 del Código Penal, hay uno parecido en el Código Penal venezolano, que dice que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas, o de cualquier otras cosas que fueran objeto de contratación. Es decir, es el alterar artificialmente los precios. Entonces, claro, ahí la conducta tiene que tener la capacidad de, es decir, cuando se realiza la conducta, en ese momento, ese es el criterio ex ante, el juez determina si esa conducta era capaz de afectar el mercado, por ejemplo. Porque si un acuerdo fraudulento entre detallistas, entre pequeños comerciantes, eso no tiene importancia, aunque puedan tener algún tipo de responsabilidad distinta, pero no penal. Por eso tiene que tener la capacidad de afectar. Artículo 52 de una ley de mercado, de la ley de mercado de valores chilena, dice, otro tipo penal para que se entienda esto mejor, dice que se castiga penalmente a quien efectúe transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios. Es decir, se realizan transacciones ficticias para poder lograr un precio artificial. Es una especie de colusión entre los corredores de bolsa o las agencias corredores de bolsa. Bueno, esa transacción tiene que tener la aptitud ex ante para alterar el mercado, porque puede ser que no lo logre o que sea una cuestión inocua totalmente. Entonces, en ese caso, se puede decir que no hay responsabilidad penal. El profesor Feijó en España dice que en el caso de quiebras fraudulentas o insolvencias punibles, también la conducta del deudor, o sea, del que esconde deuda o que se declara en quiebra fraudulenta para defraudar a los acreedores, tiene que ser objetivamente adecuado, apto y idóneo para afectar, o sea, que logre eso, y eso se determina cuando se realiza la conducta. Entonces, siempre la conducta en el ámbito de delitos económicos tiene que tener la aptitud para afectar. Y eso se determina ex ante. Y eso nos lleva también a el criterio de la tolerancia social. Es decir, conductas que por la calle del medio infringen normas, pero que no son tan graves, para decirlo gráficamente. Esto se llama tolerancia social. Aquí se planteará un conflicto entre la libertad económica y la potestad de intervención del Estado, es decir, enjuiciar penalmente ahí a los empresarios porque se coludieron, es decir, se pusieron de acuerdo para fijar artificialmente un precio, pero la variación en el precio es muy baja. Entonces, ¿hace falta castigar eso penalmente? Eso es lo que en el derecho anglosajón, por ejemplo, llaman el principio de minimis non cura lex, non curat pretor.
Es decir, de las minucias no se ocupa la ley, no se ocupa el juez. Entonces significa que para que algo sea relevante penalmente tiene que tener una cierta gravedad. Esto se ha estudiado. Así, por ejemplo, volviendo a un caso de la ley chilena, que también es aplicable porque hay supuesto similar en las leyes económicas venezolanas, el artículo 62 de la ley 20.945, que protege la libre competencia. Dice, quien celebre u ordene celebrar, ejecute u organice un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí para fijar precios de venta o de compra de bienes y servicios de uno o más mercados. Eso que se llama la colusión. Ponerse de acuerdo para fijar un precio de mercado artificialmente. O sea, eso lo hacen mucho los oligopolios. Mira, vamos a ponernos de acuerdo, no nos vamos a pisar la manguera entre nosotros y vamos, pero ese precio es artificial, incluso venden más caro. Entonces, ahí se exige que tiene que haber una cierta gravedad de la lesión. Porque si la variación es, bueno, mire, 5 bolívares o $1, entonces eso no es tan grave, eso no debe acarrear responsabilidad penal. Puede acarrear responsabilidad administrativa, pero no penal. Por eso también las prácticas tributarias en que no se declaran ingresos menores, transacciones financieras de poco valor. Ahí se habla de tolerancia. ¿Por qué tolerancia? Porque ciertamente son conductas antijurídicas. O sea, son conductas que están en contra de las normas, pero no lesionan gravemente ningún bien jurídico, ni tienen un peligro potencial para poder afectar gravemente el bien jurídico, la potestad recaudatoria del Estado o la libre competencia. Entonces, en ese caso, ciertamente se puede exigir esa gravedad. Hay un criterio de imputación llamado prohibición de regreso que también se aplica en el ámbito del derecho penal económico. Me explico. No se imputa un resultado a un causante, dice el criterio de prohibición de regreso general, cuando entre ese causante y el resultado se interpone un tercero que actúa de forma antijurídica. O sea, lo explico con un ejemplo. Llega un sujeto a un bar, un policía, con su arma reglamentaria. Llega el policía al bar ahí con su arma reglamentaria y bueno, como el arma pesa mucho, la deja encima de una mesa. Y este policía se va a hablar por ahí con sus amigos, etc. De pronto se forma una pelea dentro del bar. Y uno de los sujetos que está peleando se da cuenta del arma del policía. El policía está por allá, o sea, aislado, hablando con sus amigos. Pero en esta pelea, que está en otra parte del bar, uno de los contrincantes se percata de que hay un arma de fuego ahí encima de la mesa. Y la toma, el arma del policía, y mata a su contrincante. Claro, el problema no se plantea acá entre el sujeto que dispara y la muerte de la víctima, sino entre la muerte de la víctima y el policía, y lo que hizo el policía. El policía no fue el que disparó, pero él dejó el arma ahí descuidadamente y alguien la tomó para matar. Se le imputa al policía, se dice que no. Es decir, que la intervención del tercero, es decir, la intervención de este sujeto que tomó el arma y disparó realmente, esa impide el regreso hacia atrás, el regreso al infinito que se dice. Entonces, por eso habla de prohibición de regreso. Esto en el ámbito económico es muy interesante, porque ciertamente puede excluir la responsabilidad penal de las conductas profesionales como las que mencioné antes. Me explico. Es decir, el abogado da su dictamen, hace su dictamen, el abogado tributario que contrata a la empresa, que la empresa quiere pagar menos impuestos, incluso quiere defraudar al fisco. ¿Por qué? Porque tiene problemas económicos, etcétera, y entonces inventa toda una estrategia o tiene inventado, pero esa empresa contrata un despacho de abogados que quiere un dictamen sobre el caso. Y entonces el dictamen se hace y dice, mire, se puede hacer esto, se puede hacer esto, esto no se puede hacer, esto es delito, esto no, esto es muy... Y entonces hace una opinión sobre el estado del arte en lo que quiere, en las medidas que quiere tomar la empresa. Y la empresa después que lee el dictamen dice, ah, bueno, perfecto, esto es delito, pero esta es la que nos conviene. Porque aquí se dice que la pena es baja, etcétera, no sé qué, y entonces hacen eso.
Claro, ahí, fíjense, partiendo de que el dictamen se hizo de buena fe, como dije antes, la única forma ahí de incorporar a los abogados al plan, o hacerlos responsables penalmente es incorporar que se hayan incorporado ellos intencionalmente al plan delictivo, que no es el caso, sino que ellos lo hicieron de buena fe, dieron su opinión, pero la empresa lo utiliza para fines ilícitos, esa opinión, en ese caso se rompe la imputación también. Aunque los que hicieron el dictamen fue un factor necesario para el delito, sin embargo, a ellos no se le atribuye, porque aquí la intervención de la empresa rompe la imputación. Esa es la llamada prohibición de regreso, fíjense, en el ámbito del derecho penal económico. Y fíjense cómo es, además, interesante acá. Un tercero ajeno se aprovecha de un acto neutral, de un acto inocuo, para delinquir. Entonces, eso rompe la imputación. Y eso también se utiliza dentro de la imputación en la propia empresa. Pero aquí ya cambia, se parece lo de la prohibición de regreso, y cambia el principio de confianza, otro principio de imputación objetiva. Es decir, dentro de una división del trabajo, es decir, de repartición de funciones, los empleados de una empresa, los gerentes, el presidente, los directivos, el CEO de la empresa puede confiar en que los subordinados van a actuar correctamente y van a ejecutar dentro de sus funciones, dentro de los parámetros normativos de la empresa. Por eso es que no por el hecho de que un subordinado haya realizado un acto delictivo, se le va a imputar a los superiores, ¿no? Porque se supone que el superior confía en que el inferior va a actuar correctamente. Solo se imputa, bueno, cuando no hay control, cuando no hay supervisión, etcétera. Pero en principio está la confianza. Es como, por ejemplo, en una operación quirúrgica, falla el anestesista o comete un error el anestesista. Se le imputa al médico cirujano, pues el médico cirujano está concentrado ahí en su operación, está metido en el órgano ahí, además, por como se hace ahora ahí, en la computadora, viendo cómo arregla el problema de la salud que tiene el paciente. Pero el anestesista está por su lado trabajando y el anestesista falla y muere el paciente. ¿Se le puede imputar eso al médico cirujano? No, porque en principio hay una repartición de funciones que hace que no haya, que cada uno realice su función, división del trabajo, y por lo tanto el médico cirujano confía en que el anestesista va a actuar correctamente. Es decir, no cuenta con que él puede realizar un acto antijuicio. Otro criterio de imputación objetiva interesante que se aplica en este ámbito, y es muy importante este criterio, el de la conducta de la propia víctima. Fíjense que al comienzo ya de esta exposición, y con esto ya voy terminando, les hablaba del suicida que se arroja, el sujeto que se arroja para suicidarse al vehículo, al carro que viene a exceso de velocidad. Viene por la avenida Urdaneta a 200 kilómetros por hora, y él dice, bueno, esta es la mía, aquí no voy a salir vivo de esta. Este es el caso perfecto para quitarme la vida, y se lanza. Obviamente el conductor del vehículo no lo puede evitar y lo arrolla y lo mata. En ese caso se imputa a la víctima. Eso es un criterio de imputación, la conducta de la propia víctima, cuando la víctima asume el riesgo. Eso se utiliza mucho en el ámbito del derecho penal económico. Eso del principio de autorresponsabilidad. Por ejemplo, la estafa. ¿Por qué en la estafa? Porque, como dice la profesora Nuria Pastor, que está citada allí, en un principio, y leo, la víctima es responsable de su acto de disposición, porque este último es manifestación de su libertad. Es decir, si a mí me venden un apartamento en planos, yo dispongo del dinero y le doy el dinero al constructor para que haga el edificio y me vende y le doy una parte de la venta del costo del apartamento, fíjense, yo realizo un acto de libertad. Por lo tanto, en principio se me imputa a mí cualquier daño o cualquier lesión al patrimonio que pueda producirse. Por lo tanto, la víctima debe cargar con las consecuencias del mismo, también las perjudiciales.
salvo que existe una razón normativa que permita desplazar la responsabilidad al autor. En el caso de la estafa, del delito de estafa, como dice el profesor Nuria Pastor, es cuando el constructor responde, cuando infringe el deber de veracidad, cuando no le dice la verdad, que eso es propio de la estafa. La estafa es engaño. Cuando este señor hizo en planos ahí el proyecto, pero él no tiene ninguna intención de hacer nada, sino recoger el dinero y estafar a los compradores. Entonces, en este caso sí se desplaza la responsabilidad hacia el estafador, para decirlo de alguna forma. Pero si yo me meto en un negocio raro, donde la probabilidad de perder es alta y sé que la cosa suena extraña, yo me arriesgo y después salgo perjudicado, ahí es responsabilidad mía. Igualmente, el mal uso de productos que se lanzan al mercado. Es decir, los productos, las medicinas, las herramientas, tienen una serie de instrucciones de cómo usarlos. Si las uso mal y me causo una lesión, eso se me imputa a mí. Es decir, solo se imputa al productor cuando el daño es consecuencia de una mala elaboración del producto, como ocurrió en el Contergan, por ejemplo. Hay un caso famoso que cita el profesor Lautaro Contreras, bueno, no famoso, pero interesante, que cita el profesor Lautaro Contreras, el uso excesivo de un inhalador contra el asma durante la crisis por parte del enfermo presa del pánico. Y su utilización irracional. Es decir, cuando se compra un inhalador contra el asma, hay una serie de indicaciones. No se utilice tal, no se utilice en niños, toda una serie de indicaciones. Es previsible que en un ataque de asma, el consumidor del producto, es decir, quien va a usar el inhalador, lo use excesivamente. Claro, porque está desesperado, porque entra en pánico. Y por lo tanto se puede él causar una lesión grave o la muerte por el uso irracional del inhalador. Eso significa que se le puede imputar esa muerte, porque este sujeto, en vez de dos bombazos allí, dos puff, como dicen antes, para controlar el asma, se vacía todo el frasco y muere, obviamente. Eso es un uso irracional, eso es un uso, repito, inadecuado del producto, pero previsible. Sí, mire, sí, entró en pánico. ¿Pero eso significa que se le va a imputar a la empresa? No, obviamente, porque se utilizó en contra de las instrucciones de uso. Y eso yo creo que también nos conduce a el caso de la seguridad del trabajo. En esa ley, por ejemplo, en Venezuela es la ley de seguridad laboral, de condiciones y medio ambiente del trabajo. En Chile hay una ley también que regula eso. En casos así, no hay que descartar, por ejemplo, lesiones, muertes del trabajador, porque no se puso el casco, porque se cayó del andamio. No hay que descartar la imputación a la propia víctima, al propio trabajador. ¿Por qué? Porque no siguió las normas de seguridad. Porque ahí en la construcción hay una serie de normas y este sujeto se arriesgó. No se colocó el casco, no se colocó, no utilizó los guantes y utilizó la herramienta y se lesionó. No es automático que él está haciendo la construcción, que los ingenieros de la empresa respondan penalmente porque un trabajador utilizó mal los medios o porque él se arriesgó. Eso rompe la imputación también. Por eso entonces, también esa conducta de la propia víctima hay que aplicarla a la ley de seguridad y medio ambiente del trabajo. Bueno, yo creo que esto más o menos es una descripción, a grosso modo, de cómo la imputación objetiva, esos criterios, conducta de la propia víctima, principio de confianza, conducta adecuada, prohibición de regreso, todos estos criterios de imputación objetiva generales, que se aplican en la teoría del delito, también puede tener una aplicación muy importante en el ámbito del derecho penal económico. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, profesor Morel, la verdad que muy, pero muy interesante, muy completa su disertación.
aplicado al derecho penal económico. Obviamente ahí aterrizar los criterios de imputación objetiva generan muchos problemas, ¿ok? Sobre todo con aquellos tipos penales que son de donde se adelanta pues la punibilidad. Pero bueno, creo que hemos considerado muy pertinente, muy productivo su exposición. Y le damos una oportunidad también a nuestra audiencia que han estado conectados desde que se inició la jornada a las 8:40 de la mañana de Venezuela, para que le hagan al profesor Modolera, aprovechen la oportunidad de hacerle alguna pregunta, algún requerimiento, plantear alguna inquietud. Aprovechen esta oportunidad por la vía del chat. Yo le tengo una pregunta, profesor, pero lo voy a dejar de último, ¿ok? Porque realmente la imputación objetiva en el derecho penal económico está dando mucho que hablar y mucho más allá en la aplicación de los sistemas de vigilancia, control y supervisión en las empresas. Por acá Néstor, bueno, dice, excelentes profesores, felicitaciones y agradecimiento por la oportunidad brindada. Gracias, Gabriel, por las felicitaciones. Bueno, esto es, como lo dije en un inicio, la revista de Derecho Penal Económico surgió en el año 2020 como una plataforma para masificar, para compartir, para brindar esos espacios a los entusiastas y especialistas en Derecho Penal Económico para aportar ideas, visiones. Y ya esta es la segunda jornada que hemos desarrollado. Esperemos que muy pronto, antes que termine el año, nos volvamos a encontrar ya de manera física y acá en Caracas para la tercera jornada, tomando en cuenta pues que resulten algunos temas novedosos que seguro van a estar sobre el tapete y que podamos disertar en la misma. Mire, profesor, cuando usted hablaba con respecto a la participación, ¿no? de la propia víctima o la conducta de la propia víctima en ese momento en que se consume o se realiza una conducta antijurídica, me llamó a la memoria unos casos que están planteando en el Tribunal Supremo Español, ¿sí? En el cual se ha cometido un hecho punible, más que todo fraude interno dentro de las organizaciones, y la defensa ha opuesto como argumentación en contra de la imputación fiscal el hecho de que esa empresa no tenía o no contaba con un sistema de control interno, ¿ve? Con un sistema de medidas para gestionar esos riesgos de que se cometiese ese hecho punible dentro de su corporación. Ya el profesor y magistrado Vicente Magro, en varias oportunidades se ha hablado o ha juzgado estos casos. Creo que se está haciendo muy común ya la apelación de los abogados a esta argumentación, tratando de aplicar la culpa de la víctima o la participación de la víctima de una forma remisa, una forma negligente, por no contar con estos sistemas de autorregulación o de cumplimiento o de integridad dentro de su organización. Con respecto a este punto, profesor, ¿qué opinión le merece? ¿Se puede aplicar o no? ¿O usted ve que todavía no estamos en vigencia o no está bien desarrollada esta parte de la autorregulación empresarial? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, yo creo que más que el problema de la autorregulación empresarial, el criterio que mencionó Samuel sobre eh, la autorresponsabilidad de la víctima, sea una empresa, sea una persona natural, es fundamental en la estafa. Es decir, hay muchas estafas en las cuales el estafado quería sacar una ventaja y además que sospechaba que la cosa era extraña y se arriesgó y después, claro, acusa por estafa. Ahí es cuando se aplica la autorresponsabilidad, las medidas propias que tiene que tener el titular del patrimonio para proteger su patrimonio. Claro, una empresa con mayor razón aún. Pero yo creo que para un caso así siempre hay que tomar en cuenta, eh, para decirlo coloquialmente, la mala fe del estafado. Es decir, que no basta solamente que él no tomó las normas, las previsiones, sino que bueno, también quería aprovecharse, quiere sacar una ventaja. Porque puede ser, mire, la señora mayor no tomó las previsiones, pero obviamente porque es mayor y no quería sacar ninguna ventaja, sino que confió. Ahí es una estafa por la calle del medio, usando otra vez esa expresión. Pero en el caso de una empresa que, bueno, tiene la posibilidad de
y lo que trata es de arriesgarse un negocio que le puede dar mucho provecho y le puede ayudar a salir del problema financiero que tiene. Entonces se lanza ahí, pero sabe que la cosa es riesgosa, que esto no es muy confiable, que quiénes son estos que están en la bolsa, nadie los conoce, y entonces después resulta estafada. Ahí sí se aplica este principio de autorresponsabilidad. Y algo que también quería apuntar, ahora sí con relación a estas medidas de compliance que tienen las empresas, que también la imputación objetiva puede servir para descartar los supuestos en los cuales alguien se aprovecha de la empresa para cometer delitos. Aun cuando la empresa tenía un programa de cumplimiento bien hecho. Es decir, la empresa sí tiene sus medidas para impedir que a través de ellas se cometan delitos, pero aún así una serie de sujetos utilizan a la empresa, pueden ser consumidores, pueden ser empleados de la propia empresa, pueden ser directivos de la propia empresa, para cometer actos delictivos. Pero ex ante, se puede decir, la empresa tenía su programa de cumplimiento perfecto, con sus órganos independientes de control, todo eso, pero era imposible evitar ese delito, precisamente porque estos directivos que utilizaron la empresa para fines delictivos tenían un sistema muy sofisticado, por ejemplo, informático, que la empresa no podía detectar. Ahí se rompe la imputación también, o por prohibición de regreso, o por riesgo imprevisible ex ante. Es decir, que no todo se le imputa a la empresa. Y yo creo que eso es importante. Y eso porque el programa de cumplimiento no implica que voy a evitar cualquier delito, ¿no? Sino que racionalmente, ex ante, a través del programa de cumplimiento, se llega a la conclusión de que con ese programa de cumplimiento se pueden evitar una serie de delitos. Pero obviamente, el ingenio delictivo puede ir mucho más allá de cualquier programa de cumplimiento. Y por lo tanto, utilizarse la empresa para cometer delitos, claro, pero la empresa no podía hacer más. Ahí se rompe la imputación. Porque yo creo que es una tentación del juez hacer responsable a la empresa automáticamente. Así como cuando la crisis bancaria en Venezuela, que automáticamente se enjuiciaba y se declaraba la responsabilidad penal de los directivos por el hecho de tener un puesto. O sea, porque usted está en la junta directiva, ya es responsable. O sea, eso es absurdo totalmente. Eso es totalmente, además, injusto. Yo creo que también con los programas de cumplimiento sucede lo mismo. Y la imputación objetiva sirve para corregir esto. Vale, profesor, muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos unas otras preguntas interesantes. Richard